En el año 822, recién nombrado abad del monasterio de Fulda, el monje Rabano Mauro dedicó al emperador Lotario un comentario completo sobre el profeta Jeremías. Ese texto, escrito a mano en un scriptorium donde decenas de monjes copiaban manuscritos a la luz de velas, sigue existiendo hoy, casi 1200 años después, conservado en el tomo 111 de la colección de textos patrísticos y medievales, reunida por Jacques-Paul Migne en el siglo XIX. Pocos fuera de los círculos de patrología conocen lo que Rabano escribió exactamente sobre el primer capítulo de ese libro profético. Hoy, mientras aplicaciones de inteligencia artificial prometen decirle a cualquier joven cuál es tu propósito de vida, a partir de un cuestionario de 5 minutos, ese manuscrito guarda una respuesta muy distinta, escrita siglos antes de que existiera la palabra vocación, en el sentido que le damos ahora. En este video vas a entender cómo Dios preparó tu misión antes de que nacieras, según lo que ese manuscrito de casi 1200 años explica sobre el llamado que Dios hizo a Jeremías desde el vientre de su madre. Hay una frase concreta, escrita por Rabano en ese comentario, que la tradición cristiana nunca leyó como un destino cerrado, sino como algo mucho más incómodo de aceptar. Rabano Mauro nació en Maguncia hacia el año 780. Entró como monje en la abadía benedictina de Fulda y llegó a ser conocido en toda Europa como Praeceptor Germaniae, el maestro de Alemania. Bajo su dirección, Fulda reunió una de las bibliotecas más importantes de todo el imperio carolingio, con cientos de volúmenes copiados a mano, y se convirtió en escuela de discípulos que luego enseñarían en otras cortes y monasterios. La Iglesia lo venera como beato, con fiesta el 4 de febrero. Escribió comentarios bíblicos sobre casi todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero el dedicado al profeta Jeremías tiene un detalle que rara vez se menciona. Lo escribió mientras dirigía Fulda, y lo dedicó personalmente al emperador Lotario, nieto de Carlomagno, en un prefacio que todavía se conserva palabra por palabra. Ese comentario abre, como es costumbre en la exégesis antigua, explicando el llamado que Dios hace al propio Jeremías en el primer capítulo del libro. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que salieses de la matriz, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Rabano no inventó esa lectura desde cero. Retomó, como hacía siempre en sus comentarios, la tradición dejada siglos antes por Jerónimo de Estridón, doctor de la Iglesia, que había comenzado su propio comentario sobre Jeremías ya anciano, en Belén, y murió en el año 420, sin lograr terminarlo, deteniéndose apenas pasado el capítulo 32. Ambos coinciden en un punto que la tradición católica sostuvo con firmeza frente a lecturas fatalistas. Que Dios conociera y consagrara a Jeremías antes de nacer no significa que le quitara la libertad de responder. El propio texto bíblico lo deja ver. Cuando Dios lo llama, Jeremías responde con miedo, alegando que es apenas un muchacho que no sabe hablar. Dios no anula esa objeción, la atraviesa. Le promete presencia, no le impone el silencio de su voluntad. Esa distinción entre ser preparado y ser obligado es exactamente lo que Rabano desarrolla al comentar el pasaje, siglos antes de que cualquier catecismo moderno lo explicara con otras palabras. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, retoma esa misma distinción para toda la Iglesia, no solo para los profetas del Antiguo Testamento. Enseña que cada bautizado recibe un llamado propio a la santidad, distinto e irrepetible, según el estado y las circunstancias de cada uno. El Catecismo de la Iglesia Católica sostiene esa misma línea, apoyada en varios pasajes bíblicos, entre ellos el propio Salmo 139, donde el salmista describe a Dios tejiéndolo en el seno materno antes de que ningún ojo humano pudiera verlo. Aquí conviene separar los planos. Que Dios conozca y prepare a cada persona antes de nacer es doctrina constante de la Iglesia.
Que esa misión aparezca ya completamente definida desde el nacimiento, sin necesidad de búsqueda ni discernimiento personal, no es lo que la tradición enseña. La vocación se descubre, no se descarga lista para usar. El propio emperador a quien Rabano dedicó ese comentario vivía, en esos años, una crisis que ponía a prueba exactamente esa misma enseñanza. Lotario disputaba el imperio heredado de su abuelo Carlomagno contra sus propios hermanos, en una guerra civil que terminaría en el año 843 con la división del territorio en el Tratado de Verdún. Rabano no le envió a un emperador tranquilo un comentario sobre certezas fáciles. Se lo envió a un hombre que gobernaba en medio de traiciones familiares y fronteras en disputa, recordándole que la misión que Dios prepara no depende de que las circunstancias externas estén ordenadas, sino de la fidelidad sostenida en medio del desorden. Esa misma lección, pensada para un emperador en guerra, es la que hoy puede sostener a alguien que enfrenta una crisis mucho más silenciosa, la de no saber para qué fue puesto en este mundo, mientras todo alrededor parece exigirle una respuesta inmediata. Ese descubrimiento es exactamente lo que hoy se intenta resolver con un cuestionario de opción múltiple. Test de personalidad, algoritmos que analizan publicaciones en redes sociales, aplicaciones que prometen calcular un propósito de vida en minutos. Todo apunta a la misma pregunta que atormentó a Jeremías, cuando Dios lo llamó, siendo apenas un muchacho. La diferencia es que Jeremías no recibió una respuesta instantánea. Recibió una promesa de acompañamiento y una misión que solo se fue revelando a lo largo de 41 años de profecía. Entre reyes hostiles, un asedio a Jerusalén, un exilio forzado a Egipto y un pueblo que muchas veces prefirió no escucharlo. Nada de eso apareció resuelto el día de su llamado. Se fue revelando encuentro tras encuentro, década tras década. Esa misma tensión aparece hoy en cualquier joven que termina la escuela sin saber qué estudiar, o que cambia de carrera preguntándose si se equivocó de vocación, o que mide su valor por cuánto tarda en encontrar una respuesta que sus compañeros de generación parecen tener ya resuelta en una biografía de redes sociales. La lectura que Rabano hereda de Jerónimo ofrece algo distinto a la ansiedad del algoritmo. La certeza de que la preparación divina no depende de que la persona ya entienda su misión completa, sino de que responda, paso a paso, a lo que se le va pidiendo. Para una familia que acompaña a un hijo adolescente perdido entre presiones vocacionales, esa distinción cambia la conversación entera. No se trata de encontrar la respuesta perfecta a los 18 años. Se trata de sostener la disposición a escuchar, incluso con miedo, como el propio Jeremías, incluso sin garantías de éxito inmediato. El propio texto de Rabano, al comentar el llamado de Jeremías, insiste en un matiz que la tradición patrística repite con distintas palabras. Generación tras generación de comentaristas. Dios no elige a los ya preparados, prepara a los que elige. Esa misma lógica es la que hoy explican teólogos y comentaristas bíblicos, cuando alguien pregunta por qué Dios permitiría tantos años de duda antes de que una vocación se aclare. La respuesta que sostiene casi 1200 años de comentario cristiano, desde Jerónimo en Belén hasta Rabano en Fulda, no es que el tiempo de espera sea un error del plan, sino parte necesaria de él. Jeremías dudó, objetó, pidió que Dios buscara a otro para esa misión. La misión no dependió de su seguridad ni de su talento natural para hablar en público. Dependió de su disposición a quedarse en la conversación, incluso después de la primera negativa. Lo que un monje benedictino escribió a mano para un emperador carolingio, en un scriptorium iluminado por velas, sigue respondiendo, casi 1200 años después, a la misma pregunta que hoy se intenta resolver con un test en el celular en menos de 5 minutos. ¿Tú crees que descubrir una vocación depende más de encontrar la señal correcta, como haría un algoritmo, o de sostener la pregunta abierta el tiempo que haga falta, como le tocó a Jeremías? Si esta lectura del llamado de Jeremías
te hizo pensar en alguien que hoy duda de su propio camino. Un hijo, un ahijado, un amigo recién egresado que todavía no sabe qué estudiar. Esta es una conversación que vale más que cualquier test de personalidad que pueda mandarle por mensaje. Que San Jerónimo, quien dedicó los últimos años de su vida a explicar este mismo pasaje, sin llegar a terminarlo, interceda por cada persona que hoy busca su misión sin encontrar todavía una respuesta clara.